por continuar con nosotros. Iniciamos la entrevista de Informa TVX correspondiente este viernes 9 de octubre del 2015. Ya se encuentran con nosotros Rosa Margarita Alvarado, especialista de UNFPA, del Fondo de Población de Naciones Unidas. Ella es experta en adolescentes y VIH. También se encuentra con nosotros Joel Barrera, coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes Positivos. Con ellos estaremos hablando en los próximos minutos de un tema muy importante. Hay grandes oportunidades para jóvenes y adolescentes portadores de VIH en El Salvador y en el mundo. Estaremos conociéndolos en este espacio de entrevista, así como los desafíos institucionales para poder atender el tema. Quiero recordarles, y lo decíamos un poco como contexto, el Fondo de Población de Naciones Unidas ha determinado que más de 35 millones de personas en el mundo viven actualmente con VIH. De estos, un 6% son adolescentes entre los 10 y 19 años. En América Latina se estima que 68,000 adolescentes viven con VIH. De esos temas estaremos hablando en los próximos minutos. Yo quiero pasar ahora a saludar a mis invitados. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Un gusto, encantado. También Rosa, bienvenida. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Bueno, con ambos estaremos hablando de este tema tan importante. Antes yo quiero invitarlos también a ustedes a que veamos un video que ha trabajado UNFPA junto a TVX. Hemos realizado un corto sobre el testimonio precisamente de Joel Barrera, un luchador por los derechos de los portadores de VIH en El Salvador y en toda América Latina. Veamos. Ser una persona con VIH es solo una parte de lo que eres. No es todo lo que eres. El día que conocí mi diagnóstico fue el 22 de marzo. Era precisamente el cumpleaños de mi madre. Acudía a Bienestar Universitario. Me hacía la prueba muy cotidianamente como parte de mis controles médicos y para motivar a mis compañeros y a mis amigos del polideportivo también a realizársela. Me quebré, hubieron lágrimas. Incluso empezás a pensar en qué va a pasar a partir de ahora. Tu salud, tu vida, las personas con las que convivís, cómo lo van a tomar, tu salud se va a quebrantar. Lo único que pensás es qué voy a hacer. Realmente no pensás en el diagnóstico como tal, sino que pensás hasta dónde voy a llegar y qué voy a hacer a partir de ahora. Llegué al hospital a buscar la atención médica que la referencia me daba. Me sentía el único joven con VIH, no en el país, en el mundo. O sea, lo que comenzó como una red, un grupo de apoyo dentro de un hospital, se transformó en una red nacional de jóvenes y adolescentes viviendo con VIH, que ahora está articulada con la Red Latinoamericana de Jóvenes Viviendo con VIH, el único espacio regional de jóvenes con VIH en Latinoamérica y que de verdad estamos trabajando y estamos siendo apoyados por el Fondo de Población y que estamos haciendo realmente cambios en nuestros países y en la región. Trato de inculcarle o transferirle a mis pares que no está solo, que no es el único por el que está atravesando por estas cosas, que habemos otros y otras que tenemos los mismos miedos, que tenemos las mismas interrogantes, que hemos superado las mismas cuestiones en relación al temor. Ser una persona con VIH es solo una parte de lo que es, no es todo lo que es. Sigue siendo el amigo, sigue siendo el hermano, sigue siendo la hermana, la madre, el hijo. Y eso no va a cambiar. Es solo una parte más de lo que te convierte en una persona. No es una parte que te resta. Y ahí teníamos ese video introductorio en calidad también de contexto para comenzar a abordar este importante tema. Joel, escuchábamos tu testimonio y nosotros nos preguntamos cuál es el impacto que tiene hoy por hoy el VIH en los jóvenes y adolescentes en El Salvador. ¿Hay números? ¿Cómo se está diagnosticando eso a nivel institucionalidad? Es muy interesante cómo ha evolucionado la percepción en relación al VIH en las juventudes. De hecho, se pensaba que los jóvenes o las jóvenes no estábamos en contacto directo en situaciones de riesgo, pero hemos visto que todas las condiciones sociales, las determinantes, la misma información y la manera en que se percibe el VIH como tal, más allá del diagnóstico, más allá de la enfermedad, impacta
particularmente a esta población, volviéndola dentro de lo que cabe un grupo poblacional etario en un riesgo. Has hablado del tema de la información. Hablamos un poco mientras se trasladaba este video, que si el problema es meramente de información, Joel, ¿es ese, digamos, el problema o lo que estaría generando más bien un incremento o no de casos de VIH en El Salvador? Es que los elementos que afectan realmente la epidemia de VIH, no solo a nivel país, sino que a nivel mundial, van más allá de la información. O sea, no basta con conocer o tener información inmediata de lo que es VIH, sino que es qué tanto yo bebo parte las condiciones o las actitudes que me ponen en situaciones de riesgo, los determinantes sociales, la educación, la salud, el acceso a servicios, las relaciones interpersonales, cómo me relaciono con mis parejas sexuales, sentimentales, y cómo esto me puede llevar a condiciones que me pueden poner en riesgo a adquirir el VIH en una medida u otra. Excelente, Joel. Rosa, Margarita, yo quiero conocer algo. Desde el análisis y la expertise que tiene usted en el tema, ¿cuál debe ser la responsabilidad que tienen que tener las instituciones públicas respecto al tema? Ya estaremos hablando un poco de lo que hace la sociedad civil, pero el gobierno, las autoridades, ¿qué deben de hacer también para poder atender de una manera integral el tema VIH? Bueno, yo creo que de hecho se está haciendo, ¿verdad? Ya hay esfuerzos por incluir temáticas relacionadas a la educación integral de la sexualidad. Dentro de esto, el tema VIH forma parte de, ya se han incluido dentro del currículum, se están desarrollando a nivel del ámbito intraaula, pero también hay esfuerzos en otras esferas a nivel de los servicios de salud, donde también se está abordando eso, se está dando información a los chicos jóvenes desde los 12 años en adelante, por ejemplo, y a nivel de los centros educativos se da desde el grado 0, es decir, desde que están en parvular y todo eso se van dando estos contenidos. No específicamente cómo prevenir VIH, pero todo lo vinculado a autoconocerme, a tener un proyecto de vida. Una educación sexual y reproductiva, diríamos. Educación integral de la sexualidad. Muy bien. Que tiene también que ver con la parte de cómo formo un proyecto de vida, cómo voy teniendo, por ejemplo, autoconfianza, cómo voy desarrollando otros elementos que me permiten empoderarme de la información y tomar decisiones de una forma como más amplia, con más conocimiento. Perfecto. Sabe, leíamos en una nota que había preparado también el Fondo de Población de Naciones Unidas con sede acá en el país, que se calcula que hay países donde menos del 50% de los jóvenes no sabe cómo prevenir una transmisión sexual del VIH, y el tema se agrava cuando hablamos de las mujeres. Usted ha dicho, hay avances en materia institucional, pero ¿son suficientes en El Salvador los esfuerzos que se hacen, digamos, en esta materia para tener una educación integral de la sexualidad? Podría ser que todavía nos hace falta hacer mucho, pero sí se ha avanzado, ¿verdad? Los esfuerzos han sido integrales porque se está tratando de ver todos los ámbitos o esferas donde las personas jóvenes tienen su desarrollo, la casa, la escuela, los centros de salud y otros ámbitos. Lo que pasa es que quizás como tenemos esos relevos generacionales, todavía no alcanzamos a tener la cobertura que esperamos. Tenemos una población adolescente joven grande en el país, entonces de repente la información todavía no está llegando lo suficiente y tenemos que ser constantes en ese transmitir de información y trascender de transmitir información a lograr que las y los chicos se empoderen de esa información, la hagan suya, se hagan sentir que ellos también pueden estar en riesgo a. Excelente. Joel, quiero que retomemos nuevamente un punto y vamos a ir hablando, por supuesto, de una premisa que tú decías en el video que para nosotros es importante. El VIH forma parte nada más mínima de tu vida. Por supuesto, la vida es mucho más amplia que esto, pero sin embargo, habrá muchos jóvenes salvadoreños portadores del VIH y yo quiero saber cuál es la atención en salud médica. ¿Existe de verdad una inclusión por parte del sistema sanitario salvadoreño para poder atender bajo un enfoque de gratuidad y también pública el servicio respecto a los tratamientos por VIH? ¿Cómo consideras esto? ¿Cómo lo evalúas? Creo que desde el inicio de la epidemia, de hace un poco más de 30 años, ha venido evolucionando la forma en la que vemos a nivel social y institucional la respuesta al VIH. Hay grandes avances, la gratuidad en el servicio como tal, el acceso a medicamentos para todas las poblaciones que lo necesiten definitivamente, la participación de sociedad civil y de otros actores claves en el diseño de estrategias, de planes multisectoriales para dar respuesta al VIH. Aún hay todavía limitantes operativas, por ejemplo, que un servicio no se adapte a mis necesidades como adolescente, por ejemplo, joven, y que yo me encuentre en un espacio
donde la atención sea generalizada, por ejemplo, y que no se tenga esa priori de ver mi razón de ser como joven, más allá de mi diagnóstico, es lo importante. O sea, y lo que tú decías, y se recalcaba en el video, que tener VIH es solo una parte de lo que te hace o lo que te hace acercarte al servicio de salud, sino que tenés las mismas necesidades de información, de expandir tu conocimiento en temas de salud sexual, por ejemplo, salud reproductiva, tus planes de vida, qué voy a hacer a partir de ahora. Se está trabajando muy fuerte en esto, tanto sociedad civil como la apertura que hay desde las instituciones públicas, pero todavía creo que hay una brecha que tenemos que seguir cerrando en esta área. Excelente. Y hablamos un poco en el video, no solo es un reto del Estado, sino de la sociedad en su conjunto, abordar el tema. Tu testimonio es importante porque has transformado esa situación también en una gran oportunidad para ser un líder en el tema. Diriges una red latinoamericana y caribeña de jóvenes positivos y yo tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar quisiera que me comentes un poco qué es lo que está haciendo la red y cómo está contribuyendo también a cambiar la percepción sobre este tema. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de la entrevista. Estamos conversando con Rosa Margarita Alvarado, especialista del UNFPA en adolescentes y VIH, y con Joel Barrera, coordinador de la red latinoamericana y caribeña de jóvenes positivos. Devolvemos. Continuamos la entrevista de Informa TVX. Conversamos sobre las oportunidades para jóvenes y adolescentes portadores de VIH, jóvenes positivos. Y estamos hablando con Rosa Margarita Alvarado, especialista de UNFPA en adolescentes y VIH, y con Joel Barrera, coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes Positivos. Joel, conocíamos tu testimonio, también tu análisis respecto a la capacidad institucional para poder atender el tema. Yo te pregunto algo, porque también sociedad civil está haciendo cosas interesantes sobre esto, la red latinoamericana y caribeña que tú coordinas. Hablemos un poco del trabajo de esta red, qué es lo que está haciendo, cómo contribuye al tema. Lo interesante de la red es que somos toda una articulación precisamente de jóvenes y adolescentes en toda la región, que estamos poniendo los puntos sobre la I sobre las necesidades de adolescentes y jóvenes en relación a la respuesta al VIH. Estamos en 17 países y abarcamos cerca de 4.000 adolescentes y jóvenes viviendo con VIH desde la Argentina hasta México y el Caribe. Es importante ver cómo ahora, a diferencia de hace 5 años, los jóvenes somos parte integral de la respuesta, estamos en lugares de toma de decisión, se toma en cuenta para el diseño de estrategias, de metodologías de aplicación, y creo que eso es el valor agregado. ¿Ven? No es solo, ok, me encuentro, hablemos, trabajemos como jóvenes, sino que cómo estamos haciendo para que nuestros temas lleguen, la incidencia política que se está logrando, para que nos tomen en cuenta, no solo a nivel local, a nivel comunitario, que también es importante. Cómo hablo con mis pares en mis hospitales, pero cómo también logro llegar a esos lugares donde se toman decisiones reales, logro incidir con aquella persona que está diseñando aquel plan nacional, por ejemplo, en la respuesta, y que se incluyan las necesidades reales de jóvenes. Entonces, no va más allá del trabajo comunitario, sino que también aboga un poco a las transformaciones estructurales. Excelente. Decía algo importante, Rosa, Joel, sobre el tema de incidir desde la sociedad civil para la toma de decisiones. ¿Qué hace el Fondo de Población de Naciones Unidas para poder acompañar este esfuerzo? Bueno, de hecho nosotros siempre estamos tratando de que cada una de las personas alcance su pleno desarrollo. En ese sentido, para nosotros es importante que las personas adolescentes y jóvenes que viven con VIH también sean parte, alcancen ese pleno desarrollo. Entonces, desde el año pasado, ya con más formalidad, estamos tratando de fortalecer un espacio, una red a nivel de país, porque como Joel bien decía, se ha trabajado mucho en la respuesta, sin embargo, a nivel país no hay un grupo, no hay un, digamos, como alguien que esté trabajando directamente solo con personas, adolescentes y jóvenes que viven con VIH. Entonces, nos acercamos, vimos el esfuerzo que había a nivel de América Latina y consideramos importante trabajar y fortalecer ese esfuerzo a nivel país, de tal manera que las y los chicos que viven con VIH también formen parte de esos espacios donde se hace consulta para ver los lineamientos de atención, donde hay, por ejemplo, la formulación de estrategias en cómo hacer prevención y promoción en el tema de estilos de vida, para cómo hacer para sensibilizar a los chicos en la toma de decisiones informadas y cómo hacer también para que estos chicos formen parte integral de nuestra sociedad como debe de ser. Entonces, a partir del año pasado hemos fortalecido ese esfuerzo, ya la retiene ya con ese 2 años de estar trabajando y la proyección es seguir fortaleciendo ese espacio de tal manera que ellos sean parte integral de nuestra sociedad. En resultado, Rosa, hay 17 países, entiendo, que conforman parte de esta red, de lo que me mencionaba Joel en el corte. ¿Qué tipo de resultados ha dejado la incidencia y la coordinación conjunta entre ustedes para que los gobiernos comiencen a tomar decisiones inclusivas e integrales de eso?
En general me atrevería a pensar que a nivel de América Latina y en nuestro país hay, por ejemplo, un mejor acceso a la prueba, ¿verdad? Al diagnóstico, hay un mejor acceso Eso en a... general en América Latina. Yo siento que en muchos de los países que antes era más difícil por ser personas adolescentes jóvenes, se va abriendo el camino. Todavía nos hace falta mucho. Nuestro país está trabajando en eso, por cierto, accesar a la prueba, o sea, que un chico llegue y diga, mire, vengo, quiero, necesito que me hagan la prueba. Hace 5 años era totalmente complicado, no podían ser, si era una persona adolescente joven, no podía hacérsela, ¿verdad? Generalmente necesitaba estar acompañado de un adulto. Estamos en ese camino de lograr, eso es parte de la incidencia, ¿verdad? Estamos también tratando de incidir en el hecho de que se integren a otros servicios de salud. Como Joel decía, muchas de nuestras clínicas a veces están centralizadas en el atender el que son personas con VIH, pero eso es parte de sus necesidades, de sus servicios. De repente puedo tener otro tipo de necesidades en salud o educación vinculadas al resto de esferas de mi vida. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Por ejemplo, desde educación, desde el marco de la educación integral de la sexualidad. Excelente. Y desde los servicios, a nivel salud, desde la estrategia de servicios amigables, de tal forma que sean servicios que respondan más a sus necesidades puntuales por ser personas adolescentes jóvenes. Excelente, una apuesta muy ambiciosa y esperemos que siga avanzando en América Latina el tema. Joel, es bueno retomar nuevamente tu testimonio, porque veíamos una parte en el video que mencionabas, la fecha en la que yo me enteré sobre el tema, sobre saber que sos portador del VIH, dijiste que dejabas de lado un tanto el diagnóstico, sino que te comenzabas a preguntar cuestiones relevantes sobre el desarrollo de tu vida hacia el futuro. Y yo quiero saber eso. ¿Cómo es que se lleva adelante, y eso también a nivel de testimonio y poder dejarlo también expresado a la audiencia, el hecho de traspasar, digamos, cualquier tipo de estigma o tabú sobre el tema y asumir la responsabilidad sobre el futuro a pesar del diagnóstico? ¿Cómo se hace esto? Realmente es un proceso muy duro. No el que te diga que post-diagnóstico es fácil asimilar, transformar, aterrizar en qué es lo que vas a hacer a partir de ese momento, te estará mintiendo. Realmente es todo un proceso de transformación, un proceso de autoconocimiento, un proceso de acercarte a esta realidad y decir qué voy a hacer a partir de ahora, dónde me veo, qué es lo que necesitamos. Realmente en este país, como en muchos países de Latinoamérica, se pensaría que ya no hay discriminación o estigma relacionado con VIH, pero realmente es el diario vivir para muchos adolescentes y jóvenes y para las personas con VIH en general, que hace mucho más complicado a veces poder decirle a mis padres mi diagnóstico, poder decirlo en mi trabajo, en mi escuela, etcétera, en la sociedad. El constante bombardeo de información errada en redes, etcétera, en relación al VIH, hace que la verdadera forma de desarrollo que un joven con VIH debería tener se vea mermada. Todavía tenemos esa lucha que parece ser que no existe, pero la que vivimos constantemente los que vivimos con VIH. ¿Cuál es el mensaje para poder trascender a cualquier tipo de estigma que pueda existir en la sociedad en un momento sobre el tema VIH para alguien que es portador? ¿Cuál es el mensaje que vos trasladarías para decirles que esto no les importa, la vida continúa? Realmente tienen que reconocerse primero, autoconocerse como personas, sus necesidades, sus realidades, y ver que al final no están solos, que somos cientos de personas que estamos atravesando por estas mismas situaciones, que lo hemos superado, que seguimos trabajando constantemente y que todavía hay una brecha que debemos alcanzar. O sea, no veamos esto como un stop dentro de mis planes de vida, por ejemplo, sino que solo cómo voy a articular ahora, cómo articulo cualquier otro cambio dentro de mi crecer, de mi transformación, de lo que me convierte en individuo, cómo ahora lo vuelvo uno y puedo vivir con esto. No significa que esto va a ser el centro de mi vida, como bien dice Margarita, lo que nos convierte en jóvenes y adolescentes va más allá de vivir con VIH. Lamentablemente, te reitero, a veces es lo único que se ve desde fuera. El estigma, el señalamiento con respecto a tu diagnóstico puede tener más peso en relación con lo que te convierte como persona, pero seguimos trabajando, seguimos creciendo y seguimos convirtiéndonos en seres. Excelente, el mensaje es importante precisamente para eso, para romper ese estigma que ha dicho es una realidad en nuestro país y en América Latina. Margarita, vamos avanzando en la entrevista y casi al cierre de ella. Hemos dicho, digamos, el reto también que tienen los jóvenes y adolescentes en acceder a la información, pero también aplicarla en su sexualidad, en su vida cotidiana de manera integral. ¿Cuál es el mensaje también en términos preventivos a la hora de establecer también
y reducir un contagio de VIH a través de una transmisión sexual. ¿Cuáles son esos consejos que se dan? Bueno, yo creo que, o sea, de todos es conocido, por ejemplo, que el famoso ABC, nosotros le incluimos un ABCD, ¿verdad? O sea, la abstinencia, porque es una opción de vida, aquellas personas que deciden no tener ningún tipo de prácticas sexuales, ¿verdad? La otra que sería el uso correcto y consistente del preservativo condón en todas sus relaciones y la fidelidad mutua, pero va más allá porque lejos de eso no responde, digamos, a la necesidad de todas las personas. Nosotros le incrementamos el reducir el número de parejas. Cada persona va a decidir, cada adolescente va a decidir en qué momento inicie su vida sexual, independientemente de lo que su familia y sus padres puedan decir, ¿verdad? Ellos son los que deciden en última. Entonces, esos elementos les ayudan. El reducir, por ejemplo, como le decía, el número de parejas sexuales, y el otro es también el decidir o esperar a tener las condiciones o el mejor momento para iniciar, o sea, que no sea una decisión forzada, sino que realmente tengan la seguridad de que es la persona, que es el momento que va dentro de su proyecto de vida. Eso creo yo que nos va a ayudar mucho, porque información hay. Las estadísticas nos dicen que saben, que conocen de abstinencia, de fidelidad, de condón, pero tenemos que trascender a que cada uno lo adopte para su proyecto de vida. ¿Cuál de esas opciones es la mejor? Y así lo ponga en práctica, y probablemente así vamos a tener una reducción aún mayor en el número de personas jóvenes que ven con VIH. Excelente, oportuno ese mensaje. Joel, tengo que ir cerrando la entrevista. Ha dicho una parte importante para poder darle tratamiento al tema es que el portador del VIH se reconozca como tal y pueda asumir en adelante también un tratamiento al respecto. Pero a mí me gustaría que puedas decir o darle un mensaje también para aquellos jóvenes, adolescentes, personas mayores que por ahí podrían estar dudando sobre su diagnóstico. No se atreven a hacer una prueba por temor, por el estigma que has mencionado. ¿Cuál sería el mensaje a esas personas? Realmente la barrera principal para hacerte la prueba, para conocer, es precisamente el miedo social. O sea, ¿qué va a pasar si sale positivo? ¿Qué significa ahora vivir con VIH si lo tengo o si no? Entonces, eso sigue siendo una barrera, como tú mencionas, para acceder a la prueba, para conocer. Realmente creo que tenemos que entender que es parte de la realidad, que es parte de una situación de salud, que es parte de un estilo de vida que puede ser subsecuente a, pero también para sobrepasar ese miedo y entender que es por tu salud, conocer la información, entender qué es lo que está pasando, como cualquier otro tipo de diagnóstico, cualquier tipo de examen, debería ser parte fundamental y no verlo como precisamente el problema. Relacionar VIH y empezar a entender todo el peso social del estigma es lo que sigue siendo una barrera. Entonces, a veces quitarle la carga al individuo o a la persona de que es que no se la quiere hacer. Pero no solamente eso, es todo lo que está pasando alrededor que me dice, si me la hago, pasa esto, si no, si decido hacérmela, si empiezo un tratamiento, si me acerco a un servicio de salud. Entonces, todavía hay cosas más grandes, más estructurales que debemos seguir trabajando para estar. Excelente, muy adecuado el análisis de ambos. He cerrado la entrevista. ¿Dónde pueden encontrar más información sobre la red? Pueden buscarnos en redes sociales como Jóvenes Positivos LAC. Ahí están las articulaciones y las actividades de cada uno de los países en Latinoamérica, incluido El Salvador. Recién estamos trabajando este mes con un proceso de formación para adolescentes a nivel comunitario, por ejemplo. Colombia está empezando con su primer encuentro de Jóvenes Positivos. Estamos en Twitter también como Jóvenes Positivos LAC y en www.jovenespositivos.org. Joel Barrera, ha sido un gusto tenerte en este espacio de entrevista y conocer el testimonio y también el mensaje que brindas a todo el país sobre el tema. Muchísimas gracias. Un gusto. También te agradezco, Rosa, por habernos acompañado este mediodía. Y a ustedes también que nos acompañaron. Les recuerdo, la entrevista se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Hemos trasladado el mensaje, un mensaje importante, consideramos, desde esta línea de opinión. Hacemos una pausa.